Hoy vamos a dar lo que son las funciones y sus gráficas. Este contenido de la primera página solo es teoría. Vemos que en la figura A y B son funciones. ¿Por qué? Porque va de 1 a 1. Aquí llegan 2, mientras que de acá salen 2. El dominio de la función siempre va a ser X. El codominio siempre va a ser Y. Aquí en la segunda página, lo más importante que tenemos es que sea L la longitud del lado cuadrado. Van a encontrar el área por medio de la diagonal. Entonces tenemos que L al cuadrado más L al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado. 2L al cuadrado es igual a diagonal al cuadrado y L al cuadrado es igual a D al cuadrado entre 2. Para eliminar el cuadrado se pone bajo raíz. La D se queda sin el cuadrado. Y tenemos que el área va a ser D al cuadrado entre 2. En la siguiente página, gráfica de una función. Cuando tenemos gráfica de una función, si vemos que si trazamos una recta paralela al eje Y, esa recta corta la circunferencia en 2 puntos, entonces no es una función. Aquí vemos que sí es función porque solo lo corta en un punto. Acá esta es una relación, lo corta la gráfica en 2 puntos. Y aquí la corta solo en un punto, es función. El valor de una función. Vemos que dada la función x más 2y es igual a 1, obtenga f de 3, f de 0 y f de menos 4. Ahí se sustituye el 3 en la x. Aquí despejamos la variable dependiente, que es y. Al despejar, entonces se sustituye el 3. 1 menos 3 menos 2 sobre 2, menos 2 entre 2 es menos 1. Y así se sustituyen en las otras. En el ejemplo 2 tenemos f de x es igual a 2x al cuadrado menos 4x más 1. Ahí se sustituye lo que se pide. Y vemos el resultado. En f de x es igual a x al cuadrado más 7, calcular f de 3a, f de b menos 1 y f de x más h menos f de x entre h. Ahí sustituimos en la ecuación. ¿La ecuación cuál es? X al cuadrado más 7, y es igual a x al cuadrado más 7. Entonces tenemos que x más h va a estar al cuadrado más 7 menos f de x, que es igual a x al cuadrado más 7 sobre h. Aquí se desarrolla el cuadrado, x al cuadrado más 2x más h al cuadrado más 7 menos x al cuadrado menos 7 entre h. Resolviendo esto, tenemos 2xh más h al cuadrado entre h. Simplificando, tenemos h por 2x más h. H con h se va y nos queda 2x más h. Aquí tenemos una práctica y aquí están las respuestas. Dentro de la clasificación de funciones tenemos las funciones algebraicas, las trascendentes, las algebraicas, las polinomiales. En la función constante tenemos que f de x igual a 2. Cuando f de x igual a 2 para x menos 1, x menos 2, x menos 3, para x1, 2, 3 y 0, va a ser una recta. El dominio va a ser R y el codominio va a ser 2, porque solo pasa por 2. En la función lineal. En la función lineal tenemos, se le dan dos valores para x. Cuando x es 0 y cuando y es 0.
Cuando X es 0, Y es 2. Y cuando Y es 0, X es 4. Y ahí se hace la recta. El dominio va a ser todo R y el codominio todo R. En la función cuadrática se busca, la cuadrática es esta, ¿verdad? Un ejemplo. F de X igual a X al cuadrado más 2X menos 3. Se busca para cuando X es 0, Y es menos 3. Para cuando Y es 0, vamos a tener X más 3 por X menos 1 es 0, donde X igual a menos 3 y X igual a 1. Para encontrar el vértice se usa esta fórmula. Menos B entre 2A es igual a menos 2 entre 2 por 1. A es igual a 1. Y me queda que X es igual a menos 1. Este menos 1 yo lo reemplazo en la ecuación 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. Me va a dar que es menos 4. Con esta tabla yo dibujo la gráfica. ¿Cuál va a ser el dominio? Todo R, o de menos infinito a más infinito, y el codominio va a ser de menos 4 a más infinito.